El 23 de mayo de 1901, la policía descubrió en una habitación oscura y pestilente a una mujer tendida en una cama en medio de la inmundicia. La reclusa de Poitiers, una mujer rescatada y martirizada. Esto es lo que decía el título de un diario de la época. Este caso conmovió a toda Francia. ¿Pero quién era esta mujer? ¿Por qué se encontraba en esta situación? El 1 de marzo de 1849 en Poitiers, Francia, nació María Leonida Paula Blanco, conocida como Blanche Monnier, o españolizada como Blanca Monnier. Era hija de una acomodada y respetada familia del lugar. Sus padres pertenecían a la aristocracia local y además ellos practicaban el catolicismo. Ya en la adolescencia, Blanca había comenzado a tener crisis místicas, tenía problemas nerviosos y desbarajustes alimenticios. Además, esto no era todo, porque el carácter autoritario de su madre no ayudaba. En el año 1874, su hermano mayor Marcel se casó con una mujer española y por su empleo como funcionario tuvo que mudarse. Él vivió varios años en otras ciudades del país. Pero los problemas más graves comenzaron cuando Blanca se enamoró. El hombre que ocupaba su corazón era un abogado protestante y republicano que le llevaba muchos años, y esto no era del agrado de su madre. Aunque ella tenía muchos pretendientes, decidió a sus 26 años que quería casarse con este hombre, pero como era de esperarse, sus padres se opusieron a este matrimonio, lo que llevó a que Blanca insistiera por la aceptación. Su madre hizo lo peor. La encerró en una habitación vacía y pequeña de la casa, con la idea de que así ella rechazara a este hombre. ¿Y su padre? Su padre lo permitió. Existen algunas teorías que dicen que el motivo que llevó a su madre a cometer esta locura fue debido a un embarazo clandestino de la pareja. Se dice que este niño falleció al nacer o que algo peor pudo suceder. Sin embargo, esta historia jamás fue probada. Para justificar su desaparición, la familia decidió mentir. Primero, dijeron que ella estaba en un internado en el Reino Unido, pero a medida que los años transcurrían, tuvieron que inventar otra excusa. Contaron que Blanca se había instalado en Escocia. Mientras tanto, la familia seguía su vida normalmente, y algunas veces lloraron en público simulando que la extrañaban. Las horas se convirtieron en días, y los días en años. Blanca permaneció 25 años en esa habitación. Lo que había comenzado como un método de extorsión se convirtió en un calvario para la joven. Ella deliraba, veía fantasmas, no comía ni tomaba nada. Su salud mental cada vez empeoraba más. Sus conocidos no se explicaban el hecho, tampoco preguntaban por qué la joven no los visitaba, pero con el paso del tiempo dejaron de preguntar y de cuestionarse algunas cosas. Su padre Charles falleció en 1882 sin decir una sola palabra sobre el paradero de Blanca. El abogado con quien ella pretendía casarse murió en 1885 sin saber nada de la joven. En 1981 su hermano volvió a la ciudad y a pesar de las peleas con su madre por lo que estaba viviendo su hermana, jamás hizo nada. Se mantuvo en total silencio. Blanca en todos estos años tuvo una persona que se encargaba de ella, Mary, quien murió en 1896 y se llevó a la tumba este secreto. Blanca quedaba cada vez más sola en cautiverio. 3 años más tarde, en 1899, su madre decidió contratar a 2 empleadas para la casa, Eugenia y Julieta. El 23 de mayo de 1901, el Procurador General de París recibió una carta anónima en donde alguien declaraba que una familia importante de la ciudad guardaba un sucio secreto. La carta decía: Fiscal General, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Hablo de una solterona que está encerrada en la casa de la Madame Monnier, medio muerta de hambre, y que vive hace 25 años en una cama podrida, en su propia inmundicia. Inmediatamente las autoridades, luego de recibir la carta, no podían creer lo que decía. Es por esto que decidieron ir a la casa de la familia Monnier. En el ático se toparon con una puerta cerrada con candado. Dentro hallaron a Blanca. Ella se encontraba en inhumanas condiciones. Estaba sobre un colchón putrefacto, envuelta y rodeada de heces y restos de comida. Estaba desnutrida, desnuda y pesaba 24 kilos.
Blanca Moniz tenía 52 años ese día en el que fue rescatada del infierno. Los mismos policías contaron a los medios de comunicación que la mujer parecía sufrir una malnutrición extrema. Estaba tirada, completamente desnuda, en un colchón podrido. La rodeaba una costra de excrementos, trozos de carne, de verduras, pescado y pan podrido. También vimos cáscaras y bichos corriendo por la cama de la señorita Moniz. El aire de la habitación era tan irrespirable que nos resultó imposible seguir investigando. Ahora la verdadera pregunta: ¿quién mandó esa carta? Nunca se reveló quién escribió la nota. Tiempo después, se sospechaba de Julieta, la empleada, ya que ella se había atrevido a algo que nunca hubieran pensado. Ella por las noches dejaba entrar a su habitación a su amante, un teniente francés. Luego de una de esas veladas, se dice que ella le había revelado al militar el oscuro secreto de la familia. Esto fue el 18 de mayo de 1901. 5 días después, el procurador recibió la carta anónima. Por eso, se cree que el autor de la misma había sido ese teniente. Al día siguiente del hallazgo de su hija, a la madre le llegó la condena social. Sus vecinos, aquellos que la habían sabido respetar, la increparon en la calle cuando era detenida junto a su hijo Marcel. La madre al final terminó confesando. Explicó que estaba preocupada porque su hija se relacionara con ese hombre que para ella era fracasado. Dijo que él iba a ensuciar el honor de la familia y es por esto que decidió encerrarla hasta que ella les asegurara que lo iba a rechazar. Pero luego las cosas se prolongaron en el tiempo. Como excusa, dijo que su hija se negaba a salir de la habitación, que la salud mental de ella había empeorado y que luego de una fiebre muy severa, Blanca se negaba a comer y a vestirse. 2 semanas después de estar encarcelada, el 8 de junio de 1901, la madre de Blanca murió por un infarto. Su hijo Marcel fue quien terminó siendo enjuiciado por su complicidad en este cautiverio. En el transcurso del juicio, nombraron los trastornos mentales y físicos que padecía Blanca. Ella tenía histeria, esquizofrenia, anorexia, coprofilia y exhibicionismo. Marcel fue condenado a 15 meses en prisión ese mismo año. Se supo también que él padecía la misma enfermedad que su hermana, coprofilia. Esta enfermedad hace que quienes la padecen sientan una atracción especial por oler excrementos humanos. Blanca fue derivada en ambulancia a un hotel donde religiosas la atendieron. Después de tanto encierro, tenía desmoronados tanto el cuerpo como el alma. Cuando llegó a la institución, lo primero que hicieron fue pesarla. En ese momento descubrieron el horror. La balanza no llegaba a marcar ni 25 kilos. Estaba tan debilitada que no podía pararse sola. Un recorte de noticias del New York Times en 1901 informó la historia en los Estados Unidos. El 11 de junio de 1902, Blanca fue trasladada a un hospital psiquiátrico. En ese mismo lugar, el 13 de octubre de 1913, a los 64 años, falleció. En 1930, un autor publicó un libro sobre el sonado incidente. Modificó algunos datos, pero mantuvo los nombres de los protagonistas.